Bien, vamos a compartir un trozo, una porción de su palabra, de la palabra del Señor. Y hoy día nosotros estamos gozosos porque hemos visto cómo hombres, mujeres que entregaron su vida al Señor dan testimonio público de su fe. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y todavía, por más de 2000 años que Él murió en esa cruz, todavía hay hombres y mujeres que entregan su vida en la fe a Él. Yo les quiero contar una historia de un hombre llamado Nick Slatten en Estados Unidos. ¿Sabe lo que le pasó a este hombre? El año 2021 compró un boleto de la lotería y él se sabía los números que tenía ese boleto. Y cuando lo revisó, se dio cuenta que ese número, los números que tenía ahí ese boleto, era el número del premio gordo. Se puso tan contento que corrió para allá, para acá, avisándoles a los amigos y todo, y en el ajetreo, esta historia es real, se le perdió el boleto. Se le perdió el boleto y cuando se da cuenta de eso, obviamente fue una tragedia, lo que era una tremenda alegría, se transformó en una tragedia gigante y en ese instante él comienza a hacer algo, cualquiera de nosotros lo haría, comienza a recorrer el mismo camino que había hecho. Y ahí, en ese regreso, en un estacionamiento, vio un papel botado, pisoteado, aplastado, que nadie le daba importancia. Y ahí estaba el boleto botado. ¿Sabe qué pasa, queridos hermanos? Que la palabra del Señor nos dice que Él vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos extraviados. Lo quiero invitar a la palabra del Señor, que vayamos a Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Capítulo 19 de Lucas, del 1 al 10. Vamos a estar ahí viendo la palabra del Señor y vamos a leerla todos juntos, la lectura bíblica, para que usted vea cuál es la importancia que nosotros le damos a las cosas y nos amargamos cuando se nos pierden. El Señor nos ama tanto que Él vino a buscar lo que estaba perdido y extraviado. Ahí lo dice su palabra. ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es lo que nos dice acá la palabra. Nosotros somos esos perdidos. Cada uno de nosotros somos extraviados y perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todos
Todos, no solo los buenos, no solo los malos, todos son extraviados y perdidos. La palabra de Dios nos muestra que Jesús no vino al mundo, como algunos creen, para ser un buen maestro o un líder moral. No, Dios no envió a su Hijo a mostrarnos un camino distinto. Dios envió a su Hijo. Él no vino a enseñar ideas que levantarían la conciencia espiritual de las personas. Tampoco vino al mundo para dar un ejemplo humano de una vida noble y religiosa. Ese no era el fin de venir a ese mundo. Cristo vino, el divino Señor Jesucristo, vino al mundo para rescatar y salvar a pecadores perdidos. Ese es el fin de que Cristo haya venido. Esto quedó muy claro cuando Él nació. ¿Saben lo que se dijo cuando Él nació? Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino Jesús. Y miren lo que dice también primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo, el que no tenía pecado, vino a rescatar a los pecadores. Es la razón de ser. Hoy vamos a ver la historia de Zaqueo. El texto que acabamos de leer es la historia de Zaqueo, este hombre en el cual Dios obró para que fuese rescatado. Esta historia de Zaqueo, sin duda alguna, es muy parecida quizás a alguna de las nuestras. Y también puede ser parecida a tu propia historia. El tema o la predicación de hoy tiene un título que se llama Un perdido rescatado por Dios. Y vamos a ver 3 puntos. Nosotros somos los perdidos, primer punto. Segundo punto, el Salvador es quien nos busca y salva. Y tercero, nosotros, ¿cómo vamos a responder ante este Señor, este Salvador? El Evangelio de Lucas es el que puso de todos de los 4 evangelios, es el que pone el mayor énfasis en esto, donde Dios muestra que por medio de Jesucristo busca al hombre. Lo hace en este evangelio. En el capítulo 15 de Lucas hay 3 parábolas que nos muestra eso. La primera parábola es la de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida nos muestra cómo un pastor sale a buscar a la oveja perdida. ¿Usted ha visto los animalitos cuando sufren y están enfermos, abandonados en la intemperie? Dan pena. Así son las ovejas perdidas. Así somos nosotros, ovejas perdidas. Y cuando lo encontró, ¿qué hubo? Una celebración. Después viene otra parábola que habla de una mujer que pierde una moneda. Y busca y barre y limpia la casa hasta que encuentra la moneda. ¿Y qué hace? Una celebración porque encontró la moneda perdida. Y la tercera parábola que hay ahí, la tercera historia, una parábola es una historia con una enseñanza, nos muestra la del hijo pródigo. El hijo que se aparta, que se va, que despilfarra la herencia que su padre le había dado y luego es hallado, es reencontrado y es nacido de nuevo y hace de nuevo una celebración. Por eso la palabra Lucas dice en el versículo 10 del capítulo 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios siempre va a buscar al pecador. Dios siempre va a buscar al perdido. Dios es el que busca al hombre, no es al revés. No es al revés. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿dónde estaban? ¿Buscando a Dios? Estaban escondidos y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Obviamente Dios sabía dónde estaba porque Dios lo sabe todo.
pero pregunta para que quedase la evidencia de que el hombre estaba escondido de Dios. El hombre estaba arrepentido, se sentía culpable y no podía mirar a Dios. Y estaba escondido de él con el sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque había desobedecido a Dios. Había cometido un pecado grave. Había entrado el pecado en la humanidad. Pero Dios lo va a buscar. La palabra perdido en el griego, en el texto que aparece ahí, en el texto original, no significa solamente extraviado, para que no se quede con esa idea. Significa destruido, significa arruinado. Y esta es la historia de muchos de nosotros. Nuestras vidas destruidas por el pecado, destruidas por nuestros errores, destruidas por la maldad de otros y de nuestros propios errores y de nuestras propias maldades. Es el pecado el que destruye la vida. ¿Y por qué sabe eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó para la eternidad. Y hoy día en nuestro mundo hay muerte. Dios no creó la muerte. La muerte entró por el pecado. Es muy claro. Y vamos al primer punto. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Cristo frente a esta persona que es Zaqueo? ¿Qué es lo que hace Dios para llegar hasta Zaqueo? Y vamos a ver en el primer punto que nosotros somos los perdidos, somos como Zaqueo. Dice el versículo del 1 al 4 de Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Lo primero importante es que usted se haga el cuadro en el lugar al cual llegó Jesús, donde vivía Zaqueo. Era la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó no era cualquier ciudad, era una ciudad hermosa, una ciudad construida en forma maravillosa, era linda, era también donde fluían dos ríos, tenían dos vertientes de agua, entonces había mucha vegetación, había mucho comercio y además estaba en el camino a Jerusalén. Entonces era una parada para todos los peregrinos que iban a Jerusalén, todos los viajeros que iban, viajantes que iban a Jerusalén, pasaban por Jericó. Entonces la ciudad de Jericó era una ciudad importante en riqueza, en belleza, en turismo. Era una ciudad donde había mucha prosperidad, pero también había pecado y sufrimiento, como en todas las vidas de las personas. Y ahí estaba Zaqueo. Ahí estaba Zaqueo. Y es por eso, porque esta ciudad y Zaqueo tenían la necesidad de Cristo, es que el Señor pasa por ahí, el Dios todopoderoso, el Dios que hacía milagros, el Señor que hacía milagros, pasa por esta ciudad, llega a Jericó, y obviamente, como era común con Jesús, lo venía siguiendo una multitud, porque así relata, ¿no? Venía mucha gente con Jesús detrás de él. Y el Señor es aquí donde en el versículo 2 vemos lo que hace. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Y ahí también quiero que se detenga un poquito conmigo para que vea en quién obró el Señor. Zaqueo, dentro de la muchedumbre había este hombre observando todo, mirándolo todo. Y Zaqueo es el último de los cobradores de impuestos que es nombrado por Lucas en el evangelio de él. Y ser un publicano, un cobrador de impuestos, era una de las personas más odiadas que había ahí en la ciudad de Jerusalén. Para los judíos era una persona abominable. Era odioso, nadie lo quería. ¿Usted conoce a alguien así? Bueno, Zaqueo era así. Nadie lo quería. Nadie
Y no era por saqueo, era por la profesión que ellos ejercitaban. Ellos tenían esta delegación por parte del Imperio Romano de cobrar impuestos, pero tenían la libertad de cobrar lo que ellos quisieran para luego quedarse con la diferencia, y podían hacerlo incluso con fuerza pública, con el poder del Imperio Romano. Entonces eran vistos como traidores, Pero para Dios no era el problema que se pagase impuestos, porque Dios no tiene problema con eso. Hay que pagar impuestos, y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. De hecho, los publicanos le preguntaron a Juan el Bautista, en Lucas 3:12 le dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. No cobren más de lo que tienen que cobrar. O sea, actúen con honestidad. No les dijo, dejen de cobrar impuestos, no. El mismo Señor Jesucristo le preguntaron, ¿qué haremos, Señor? ¿Vamos a pagarle impuestos al César? Le pagamos impuestos al César, y el Señor, ¿qué hace? Pide una moneda y dice, ¿de quién es la cara que sale aquí en la moneda? Del César. Entonces, denle al César lo que es del César, y denle a Dios lo que es de Dios. Él tampoco lo atacó el hecho de pagar impuestos, pero cuando actuaban fuera de lo que corresponde, obviamente eso no agrada a Dios, cuando no actúan en honestidad. El comportamiento de los recaudadores de impuestos les generaba grandes riquezas, pero ¿a costa de qué? De ser excluidos de la sinagoga, y el pueblo los consideraba impuros, los separaban de las relaciones sociales. En Mateo 9 del 10 al 11 dice, y hablando del mismo tema, y aconteció que estando él sentado a la mesa, hablando de Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos pecadores? ¿Se da cuenta? ¿Por qué está comiendo con los publicanos y con los pecadores? Ese era el corazón que había en las personas. Esa era la vida que tenía Zaqueo. Esa era la persona que era Zaqueo. ¿Se da cuenta? Un pecador, un desechado, rico, muy rico, porque él no era cualquiera. Él era jefe de los publicanos. Era el jefe, un encomendado directo desde el imperio. Entonces a él le pagaban tributo a los que cobraban tributo. Entonces él tenía mucha riqueza, no era rico, era muy rico. Pero él, siendo así, hay una cosa media contradictoria, porque su nombre significa limpio, puro, inocente y justo. El Zaqueo. También tiene su significado en castellano, ¿no? Saqueo. Bueno, para saquear. No, pero su nombre real, si lo vamos al texto, el significado es limpio y puro. Una contradicción, obviamente sus papás tenían buen deseo para su hijo, como todos nosotros. Le pusieron este nombre, un hombre inocente, puro, pero en su vida, lamentablemente, no fue así. Pero él tenía una necesidad, él tenía en su corazón esto. Él tenía esto de estar y ver a Jesús. Él quería estar con él. El versículo 3 y 4 dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Se da cuenta? Él quería ver quién era Jesús. Quería mirarlo, quería conocerlo, quería ver. Él había escuchado de él. Y quería ver y saber quién era Jesús, pero no podía porque a causa de la multitud. ¿Por qué? Porque era pequeñito. Era chiquitito. Entonces había mucha gente. Yo me acuerdo cuando fuimos una vez, estábamos en un viaje y habían muchos turistas y eran orientales, eran chinitos. Eran chinos. Entonces yo, como vi un poco más alto, mi señora trataba de sacarle una foto a una cosa que estaba ahí. Y estaba tratando de sacar la foto y los chinitos tapaban todo, po.
Y yo le dije, presta para acá. Y me acerqué yo así por sobre todo y saqué la foto como si estuviera solo. Porque eran todos bajitos. Cuando uno es bajito, cuesta ver en medio de una multitud, ¿cierto? En un estadio, en un espectáculo, así, cuesta. Y uno tiende a subirse en algo. Todos lo hacemos en algún momento. Pero acá Zaqueo tenía ese impedimento. Y no solamente ese impedimento, sino que él también, él también tenía él era una persona que era menoscabada por los demás, que era disminuida por los demás. Y él sabía en su corazón que había algo que corregir. Él sabía en su corazón que él no estaba bien. Y él quiso ver a Jesús. Y él puso el empeño. Él puso de su parte. Él subió a ese árbol. Él subió a ese árbol para poder ver a Jesús. Yo no sé si tú tienes la misma curiosidad que él. Yo no sé si llegaste hoy día obligado, si llegaste hoy día por acompañar, si llegaste hoy día porque hay que cumplir. No sé si llegaste con alguna idea. A lo mejor llegaste, no, yo voy a ir, pero a mí no me van a convencer. No se trata de convencer, se trata de tu salvación. No se trata de que yo gane o alguien gane acá. No, se trata de que tú no te vayas al infierno. Es esa la realidad. Este hombre entendía que había algo especial en Jesús y fue hasta allá. Yo no sé cuál es tu problema hoy día, no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu obstáculo que el mundo te está poniendo. Si tú estás en alguna desventaja, pero sí te digo que Cristo está pasando por acá. Cristo está pasando por acá y tú puedes acercarte a Él. Tú puedes acercarte a Él. Lo que Él quiere darte es vida y vida eterna. Vida eterna. El que se muere sin Cristo se va al infierno. Así es de claro. Entonces es la invitación. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No tienes todo el tiempo. Ninguno de nosotros tiene todo el tiempo. Ni uno. Nadie sabe qué va a pasar consigo mismo ni en un segundo más, porque el Señor así te puede llamar a su presencia y viene el juicio y la condenación. Porque el que muere sin Cristo está en condenación. Es esa la gravedad y la importancia de este mensaje. Por eso los hermanos, cuando dan testimonio de su fe, lo hacen con tanta emoción y de todo corazón, porque esto es de vida eterna. No es de algo trivial. Aquí no estás decidiendo en comprar un par de zapatos, un auto o una casa. Aunque parezca muy importante, no hay nada más importante que tu vida en la eternidad. Y esta es la invitación. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cuál es el impedimento que tienes hoy tú? Puede ser tu orgullo, puede ser tu propio deseo de hacer lo que quieres. Lo entiendo porque yo era igual, pero un día el Señor quebrantó mi corazón y entregué mi vida a Él, y en Él hay vida eterna. Segundo punto, el Salvador es quien nos busca y salva. Lucas 19:5-7 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un pecador. ¿Cómo es posible? Y quiero invitarlo que se haga el cuadro. Imagínese, va entrando Jesús con una multitud detrás, caminando por esas calles polvorientas de Jericó, un lugar hermoso, con construcciones gigantescas, con vegetación, y él va caminando y la gente va con él, y todos siguiendo a Jesús.
esa magnífica, hermosa, tremenda ciudad, donde entra Jesús caminando por las calles y de repente un árbol frondoso y la gente toda rodeando a Jesús. Y ese árbol frondoso tiene un viejito chico arriba, un caballero subido ahí, mirando a Jesús. Y el que quería conocerlo. Imagínense lo que es el Cristo, el Señor, el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios hecho hombre. Qué privilegio que levanta la mirada y se dirige a Zaqueo, hace contacto visual y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué tremendo privilegio para ese hombre en una multitud. No eran pocos, era una multitud. Y en medio de la multitud, el Rey de Reyes y Señor de Señores le dice: Zaqueo, a ti te digo, desciende, date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa, desciende. Son imperativos y exigen una acción inmediata. Dios le decía: baja de inmediato, baja, que voy a ir a tu casa. El Señor no solo conoce a quién salvará, sino también dónde y cuándo lo va a salvar. ¿Por qué le digo esto? ¿Zaqueo había tenido algún contacto antes con Cristo? Nunca. ¿Y cómo lo llamó? Por su nombre. Dijo la hermana Patricia: el enemigo sabe tus errores, ¿cierto? Y te va a recordar siempre tus errores. Pero el Señor conoce tus errores también, pero Él te llama por su nombre. Y aquí el Señor le dice, Zaqueo. Así también te puede estar diciendo el día de hoy, por tu nombre. Te está llamando por tu nombre. Tú estás escuchando la voz de Dios con tu nombre. Y Dios llama al pecador y le dice: es necesario. Era necesario. Para el Señor era algo necesario, algo muy importante. En este evangelio se usa esa palabra en el original como una necesidad divina, una necesidad de cumplir la voluntad de Dios. Entonces, el Zaqueo estaba en el plan de Dios para ser salvo, para ser rescatado. Estaba predeterminada por la soberanía de Dios la salvación de Zaqueo. Y Dios llama a los hombres a su arrepentimiento. Así lo hizo con este hombre. ¿Y qué hace Zaqueo? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. No perdió ni un tiempo, ni un segundo. Zaqueo baja del árbol y corre a hacer lo que se le había pedido por Dios. Qué tremenda bendición, qué sorpresa más grande para este pecador, que Dios lo llame por su nombre, que Cristo lo llame por su nombre y le diga que va a estar en su casa. No sé si tú, ¿cómo responderías a Dios ante un llamado así? Hoy día voy a estar en tu casa, así que prepárate, voy a ir a tu hogar, voy a estar contigo. El versículo 7 muestra cuán diferente es el corazón de Dios y el de los hombres. En este caso, representado por los judíos o el judaísmo de la época. Ellos decían, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A veces nosotros nos preocupamos, cuando te hablan del Señor, nos preocupamos de, bueno, ¿y qué van a decir después mis amigos si me hago canuto? ¿Qué van a decir mis parientes si me hago canuto?
¿Qué te importa lo que digan ellos si tu vida es la que está en juego, la eternidad es la que está en juego? El que muere sin Cristo se va a la eternidad sin Cristo y en la condenación eterna. Esa es la verdad que dice la palabra. Entonces, ¿qué es más importante, la opinión de los demás? Acá todos hablaban y decían grandes palabras porque Cristo estaba comiendo con pecadores. Al Señor no le importó eso. El Señor sabía que era necesario estar ese día ahí con Zaqueo para darle vida eterna, para darle salvación. Porque para Él es el fin de estar en esta tierra, darle vida eterna, encontrar al perdido y darle salvación. Esta es la tremenda noticia, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios buscando a los hombres. El Padre Celestial entregó a su Hijo para que descendiera y morara en medio de los hombres, haciéndose igual a los hombres. ¿Para qué? Para venir a rescatar, a salvar y a restaurar la vida de los hombres perdidos. La palabra dice que todos estamos perdidos. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ni uno que no sea pecador. A veces nosotros no creemos que somos buenos, que hacemos nuestro mejor esfuerzo. Es que tu mejor esfuerzo, te lo digo, lamentablemente no alcanza. No alcanza porque todos tenemos pecados, todos tenemos manchas. Y no podemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y tampoco, ¿por qué tuvo que bajar Él y descender y estar en medio de nosotros? Porque era necesario, porque no hay nadie que busque a Dios. No, yo no lo inventé, lo dice la palabra, dice, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso Dios tiene que buscar lo perdido. Por eso Dios tuvo que buscar a los que estaban perdidos. Entonces es Jesucristo quien te busca. Él es que ha estado siempre en tu vida. Nosotros que somos hijos de Dios sabemos que Cristo ha obrado en nuestras vidas sin nosotros conocerle. Él ya nos estaba cuidando y nos estaba protegiendo. Hemos visto su mano en nuestras vidas hasta que un día tuvimos un encuentro personal con Cristo y Él nos dio vida eterna. Eso lo hace el Señor, no lo hacemos nosotros. Su obra redentora es un plan que viene desde la eternidad y para la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba planificando la salvación del hombre. Usted no piense que usted es el boleto del $1.000.000. No. Usted es importante para Dios porque el amor de Dios es infinito, inconmensurable. Es el Dios grande y poderoso que le ama a usted. Por eso Él viene a buscar a los que estaban perdidos. Es la invitación por medio de esta historia que nos muestra cómo Dios busca al hombre. Y no hay otro mediador, un solo Salvador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, no hay otro. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro mediador, no hay otro camino. Y te lo digo, no para ganarte para una iglesia, no para ganarte para un templo. Te lo digo porque tu vida está en peligro. La vida eterna está en peligro. ¿A dónde vas a ir cuando partas de este mundo? ¿A dónde? ¿A dónde vas a ir? ¿A la condenación o a la gloria con el Señor? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. A eso vino el Señor, a rescatar lo que estaba perdido, a lo que estaba condenado por sus pecados. ¿Qué vas a responder cuando el Señor te pregunte, hoy quiero quedarme en tu casa? ¿Le vas a rechazar?
o le vas a aceptar? Tercer punto, nosotros, ¿cómo vamos a responder entonces? Veamos cómo lo hace Zaqueo. Lucas 19, del 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas nos describe cómo fue que, no nos describe cómo Jesús le presentó la salvación a Zaqueo. No da el detalle, pero sí podemos ver en la palabra cómo se mostró la reacción de Zaqueo. Ya sabemos la condición de él, sabemos lo que él era, sabemos que él estaba perdido, sabemos que él era un pecador, sabemos que él estaba buscando, quería conocer a Jesús, y acá podemos ver en este pasaje cómo Dios había preparado este momento y cómo Cristo quiso cumplir el cometido de mostrarle el Evangelio para la salvación de Zaqueo. Y lo hace ahí en su casa. Pero lo que sí nos muestra muy claramente en este pasaje cómo responde Zaqueo. ¿Y cómo responde Zaqueo? Cuando Zaqueo dice puesto en pie, lo que quiere decir ese término en el idioma original, nuevamente se lo digo así para que se comprenda bien el texto, es tomó un partido, tomó una decisión. Entonces cuando dice se pone en pie, él toma una decisión. Y dice, ya, tomé una decisión. Tomo mi lugar. ¿Y cuál es mi lugar? Y comienza y dice, he aquí, Señor. ¿Se da cuenta cómo cambió el corazón de Zaqueo? ¿Quién era Cristo al principio de la historia para Zaqueo? Un desconocido que él quería conocer. Y ahora, ¿qué le dice? He aquí, Señor. Y ese término que usa ahí es curios. Y curios se le da el nombre a la autoridad suprema, a Dios, el Señor. Eso le está diciendo. He aquí, Señor, he autoridad. Tú eres el Señor. Eso le está diciendo. Cambió de un desconocido al que quería conocer a su Señor. Y le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo declara su intención de rectificar las equivocaciones que había cometido, y la autenticidad de la salvación de Zaqueo se hizo evidente por la total transformación de su conducta. Cambió completamente. Cambió el corazón de Zaqueo. Porque Cristo vino a morar en él, cambió su corazón y vino la salvación. Y esto es para que se entienda bien. Él no hace obras para ser salvo. Él hace obras porque ya fue salvo. Él reacciona a lo que Dios hizo en su vida, y porque Dios lo salvó, Él actúa con obras de restitución. Y es ahí, como dice Efesios 2, 8, 9, como decía Matías delante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Zaqueo no actuaba para ganar una salvación. Él fue salvo y actuó conforme a su decisión, porque ahora tengo a Cristo, porque ahora le temo a Dios, porque ahora amo a Dios, porque conozco a Cristo como Señor y Salvador, actúo en consecuencia. Y estas obras son buenas obras para Dios, para mostrar el arrepentimiento. ¿Qué es lo que decía el Señor? Hagan frutos de arrepentimiento, le decía Juan el Bautista. Eso es lo que el Señor pide. Frutos de arrepentimiento, obras de arrepentimiento.
Las obras muestran nuestro arrepentimiento, nuestra nueva identidad. ¿A quién pertenecemos? ¿Actuamos distinto? Claro, porque ahora somos de Cristo. Claro, esa es la diferencia. Y Jesús confirma la salvación también. Por eso yo le digo que Él está actuando por consecuencia de esa salvación, no para ganar una salvación. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Es tan completa la transformación de Zaqueo que pasó instantáneamente de ser alguien que dañaba a un benefactor, de un egoísta a un altruista, de alguien que quitaba a otros a ser un dador para otros. Cambió completamente su corazón. Era hijo del linaje de Abraham y los judíos se creían ellos salvos por el simple hecho de ser hijos del linaje de Abraham. Pero acá Dios transformó eso y lo hizo hijo del linaje de Abraham, pero de la fe que había en Abraham, en la fe en el Señor. Hay una respuesta distinta en el mismo Evangelio de Lucas, de otra persona, y quiero que lo vea conmigo para que haga el contraste. En Lucas, acá está, el joven rico. Joven, en Lucas 18, 22, 23 dice, Jesús oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Este era un joven rico, que fue donde el Señor le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él dice, cumple todos los mandamientos. Y él dice, ya lo he cumplido todo. ¿Ya? Entonces ve y vende todo lo que tiene. Y él responde así. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. El joven rico en su corazón atesoró más sus bienes que su propia salvación, que seguir a Cristo. Pero Zaqueo respondió de otra forma. Cuando escuchó el Evangelio, cuando vio a Cristo, cuando conoció a Cristo, él estimó todo eso por pérdida y no le importó y valoró mucho más su propia salvación. Dos respuestas distintas a un Salvador. Hoy mismo el Señor te visita y te llama por tu nombre y Él quiere perdonarte tus pecados y quiere salvarte. ¿Cuál va a ser tu respuesta ante el llamado del Señor, ante la invitación del Señor? La voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento, a la salvación, pero el hombre lo rechaza. ¿Vas tú también a rechazarlo como el joven rico? Porque estás valorando mucho más tus riquezas, tus cosas, tus placeres, lo que a ti te gusta. Y yo no quiero que te vayas con la idea de que nosotros renunciamos a todo lo que nos gusta, porque el Señor no nos llama a que perdamos lo que nos gusta, lo que no es pecado. Eso está bien hacerlo. Lo que es pecado, tenemos que apartarnos del pecado, pero podemos disfrutar la vida completamente gozosos en el Señor. A veces dicen, no, y a ti te dejan hacer esto, te dejan hacer esto otro. A mí nadie me prohíbe hacer nada. Soy libre en Cristo, pero sí le debo al Señor vivir en santidad porque Él es santo. Reflejar a Cristo porque Él es el Señor y Él es santo y nosotros somos llamados a eso y por amor a Él nos apartamos de ciertas cosas que al final son dañinas para nuestras propias vidas. El pecado también causa dolor y daña la vida tuya y la de otros, ¿o no? ¿Cuántas familias no son destruidas por el alcoholismo? ¿Cuántas mujeres no son golpeadas por el alcoholismo?
¿Cuántos hijos no son maltratados por el alcoholismo? ¿Cuántas mujeres han destruido matrimonio y hombres también por el adulterio? Por eso el Señor dice que no hagan pecado, sino que se aparten de eso, porque va a traer daño y incluso más, muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy Cristo está llamando a que bajes de donde estás. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el árbol o ni siquiera estás subido al árbol? No importa dónde estés. El Señor te llama y tienes que dar una respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Aceptas la invitación del Señor o la rechazas? Si eres hijo de Dios, puedes reconocer conmigo que cuando vemos el testimonio de nuestros hermanos, es un regocijo para el alma volver al Evangelio y recordar de dónde veníamos nosotros y cómo el Señor nos rescató y nos sacó de la pudredumbre, de la muerte y nos dio vida eterna. Pero si no eres hijo de Dios, si estás por primera vez en esta iglesia o en una iglesia o nunca has escuchado del Evangelio, ¿cuál será tu respuesta ante el llamado de Cristo? ¿Cuál es tu respuesta al llamado del Señor? Cristo es el Señor. Cristo es el que murió por tus pecados en la cruz. La paga del pecado es la muerte. Había que pagar con la muerte. Cristo pagó en esa cruz. Como lo dije adelante, hay muchas ideas erradas de por qué vino Cristo a la tierra. Y la principal era que había que rescatar, buscar y rescatar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo en esa cruz. Muriendo en esa cruz por ti y por mí. Él derramó su sangre, su cuerpo fue molido por nuestros pecados y ahí Él pagó el precio. Pero hay muchos que lo van a rechazar. Pero hay algunos que lo van a aceptar, que van a reconocer a Cristo como Señor y Salvador, que van a pedir perdón por sus pecados, que van a arrepentirse de sus pecados y van a ser salvados por Dios. Y Dios les da vida eterna. Dios les da vida eterna. El Dios Santo quiere darte vida eterna por medio de Cristo. Y ese es el llamado de hoy. Ese es el llamado de hoy. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvar al pecador. Y el que se muere sin Cristo está condenado a la eternidad en el infierno. Suena dura la palabra, pero la palabra lo dice y es verdad. El que se muere sin Cristo se va al infierno. Y la invitación es, el Señor quiere rescatarte. Acepta a Cristo como Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón al Señor. Acepta a Cristo como Señor y Salvador y Él te dará vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos muestra por medio de esta historia de Zaqueo cuán bueno eres, Señor. Padre, tú enviaste a tu Hijo amado a morir en esa cruz y es tremendo, Señor, ver a nuestros hermanos dando testimonio todavía en estos tiempos, hombres y mujeres, en donde hay tanta maldad, tanta perdición, tanta corrupción, hombres que quieren servirte y buscarte y dan este paso de obediencia del bautismo. Padre Celestial, yo te quiero pedir hoy día en la mañana por aquellos que están acá, que no te conocen, que no han tenido un encuentro personal contigo, que a lo mejor han escuchado de ti, que han estado en lugares donde se les ha hablado remotamente de ti. Pero hoy día, Señor, muéstrale tú, con tu espíritu, el Evangelio de Cristo, estas buenas nuevas, las buenas noticias de que Cristo resucitó, de que Él venció la muerte en esa cruz, de que Él es el Señor,
de que Él es nuestro Salvador, que no hay otro camino, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Muéstrales tú, Señor, convence de pecado, que haya arrepentimiento y que puedan ir a los pies de Cristo a pedirle perdón y aceptarlo como Señor y Salvador. Oh Padre, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Y yo hoy día quiero invitarte a ti, que estás ahí escuchando en el silencio de tu corazón. Quizás te estás resistiendo porque piensas que vas a perder algo, pero no te equivoques. El Señor quiere bendecirte y darte vida eterna. Él quiere salvarte de la condenación. Te pido que si tú estás ahí, orando ahora conmigo, le digas al Señor en tu corazón: Padre, perdona mis pecados. Entiendo hoy que soy un pecador y me arrepiento de eso. Si puedes repetir conmigo. Y dile al Señor también que porque eres pecador necesitas un Salvador. Y hoy entiendes que Cristo es el Señor y el Salvador de tu vida. Dile al Señor: de mi vida. Y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Invítalo a que entre en tu corazón. Oh Padre Celestial, te pido que tú obres en los corazones de los que hoy día han escuchado el Evangelio y también obre en nuestros corazones para fortalecer nuestra fe y seguir predicando el Evangelio cada día. Gracias, Padre, por tu palabra y por los que hoy día escucharon. Te pido que tú obres con poder, gracia y misericordia para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermano.